Cuando ustedes vean vía visual, se van a dar cuenta que, o sea, depende de dónde lo lean, ustedes van a tener una versión u otra. Esto yo les sugiero que lo charlen o que vean la información que sube su cátedra, ¿sí? Porque esto cambia. ¿Qué es lo que cambia? Yo hice acá un esquemita para que se entienda que una versión es esta y otra versión es esta. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Inclusive hay textos que ni siquiera dicen quién es la primera neurona. ¿Se acuerdan que nosotros siempre estamos contando primera neurona, segunda neurona, tercera neurona? Bueno, Sí. la primera neurona, para mi criterio, es la bipolar y para muchos otros criterios es la ganglionar. ¿Cuál es la bipolar y la ganglionar? Son dos neuronas, o dos células si quieren, que encontramos en la retina. Dicho de otra forma, tenemos, ¿se acuerdan que yo les dije que había una retina? Esa retina es la última capa o la más profunda de este globo ocular. Entonces tenemos que esto, acá vamos a tener la coroides, de hecho acá dice coroides, y tenemos un epitelio que se llama epitelio pigmentario, que es lo que va a estar asociado a la coroides. Y después tenemos a los conos y los bastones. Estos que están acá serían los receptores de nuestra vía, sería la primera estructura de nuestra vía, los que transduce la señal. Estos conos y bastones se asocian a células que en definitiva se van a asociar a esta ganglionar, que es bipolar y que tiene esta prolongación central, y que estas prolongaciones centrales forman el nervio óptico. ¿Se entendió? Sí. Pero no para todos los autores la primera neurona es la bipolar. Para muchos autores la primera neurona es la ganglionar, que viene a ser, perdón, lo dije mal yo. La ganglionar es esta y la bipolar es esta, ¿sí? La bipolar es la que se asocia a los receptores y la ganglionar viene a ser la segunda célula que se asocia a la bipolar. ¿Se entendió? El, el Haines, ¿cuál tiene? ¿Cuál usa? ¿Cuál de las dos? Bueno, el Haynes habla de Uy, la que no. ganglionar, es que el Haynes no desarrolla muy bien este punto, porque al Haynes le interesa más describir el on-off de la fisiología de los receptores más que esto, porque esta es una explicación que no tiene mucha importancia porque en definitiva sigue siendo la retina, Claro. pero no hay gran cambio. Pero sepan que, por ejemplo, el PRO ni siquiera se mete en decir cuál es la primera y la segunda, simplemente habla desde la ganglionar, no habla desde la bipolar. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, mi mayor duda, sinceramente, es con la cátedra 3. No sé cuál van a tomar como primera neurona. Por eso les repito, de todo lo que vamos a hablar ahora de vía visual, esto es lo único que tienen que ustedes que buscar con su cátedra y aclararlo. Entonces, una vez que aclaran eso, ustedes saben si siguen esta secuencia o siguen esta secuencia. Acá, Caro. La primera secuencia o la segunda secuencia. Si consideramos que la primera es la bipolar, la segunda neurona es la ganglionar y la tercera es la que nos encontramos en el tálamo. ¿Se acuerdan que en el tálamo teníamos un núcleo que se llamaba geniculado lateral? Sí. Sí. Bueno, esa donde terminaba el tracto óptico que venimos hablando desde, creo que desde médula espinal. Bueno, esa sería la tercera neurona que viene a la corteza. ¿Sí? Como cualquier neurona va, del tálamo va a corteza. Eso lo vamos a escribir más adelante. Pero si no es así, esta vía solamente tiene dos neuronas, desde la ganglionar hasta la tálamo cortical. ¿Se entendió la diferencia? Es una tonterita, es algo pequeño, pero que cambia la relación que tiene de neurona. Yo sigo esta. ¿Por qué? Porque esta bipolar es un ejemplo de neurona bipolar. Si esta no fuese una neurona bipolar, si fuese otro tipo de célula, yo la podría como anular, pero como sé que es una neurona y que está entre la ganglionar y los receptores, no puedo no decir que es la primera neurona. ¿Se entiende? Pero vuelvo a repetir, esto traten de charlarlo ustedes con su docente. Nosotros vamos a seguir la primera secuencia que es la bipolar. De hecho, cuando ustedes les pregunten un ejemplo de neurona bipolar, denme un ejemplo de neurona bipolar. Y esta, la de la retina. Bueno, y después tenemos las famosas amácrinas y son otras cosas más detallistas. Y por otro lado, hablamos de capas, ¿sí? Y acá nuevamente cambia el autor. Para muchos son simplemente la capa, por ejemplo, esta es la capa de los receptores, la capa nuclear externa, la capa plexiforme,
capa nuclear interna, y acá tienen todos los nombres. ¿Esto se pregunta? Sí, se pregunta. En la capa plexiforme interna voy a encontrar la máquina y la conexión entre la bipolar y la ganglionar. En la capa celular ganglionar voy a encontrar las neuronas ganglionares. En la capa de segmentos internos o interna voy a encontrar los receptores. En el epitelio pigmentario voy a encontrar ese epitelio pigmentario que absorbe la luz y que impide que rebote. Así que esas capas lamentablemente se las van a tener que saber. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Esto es retina. Esta imagen, les repito, está sacada, no se lo dije, esta imagen está sacada del Keynes quinta edición. Van a ver que todos los libros tienen una representación de la retina. Ahora, no todos los libros ejemplifican este tipo de células que se llaman amácrinas, bipolares, ganglionares. ¿Sí? Esas son las tres importantes. Y después tenemos los receptores, los conos y los bastones. Algo clínico. Los receptores, o sea, estos que son los conos y bastones, no están pegados a este epitelio pigmentario. Entonces existe algo que se llama desprendimiento de retina. No sé si escucharon alguna vez. Sí. ¿Qué significa eso? Que los conos y los bastones se separan de este epitelio pigmentario. Eso es cuando se habla de un desprendimiento de retina, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo se desprende la retina? Bueno, por eso, puede ser por un golpe, principalmente es por un golpe. Otros esquemas, esto está sacado del Gray, que es lo mismo que dijimos recién, pero con algunas diferencias. En cuanto a las láminas son las mismas, exactamente lo mismo. Estas serían las ganglionares, las bipolares. Nada, para que sepan cómo se ven otros esquemas, y este sería otro esquema de otro libro que ejemplifica exactamente lo mismo. Como las ganglionares tienen una proyección que forma el nervio óptico. Vean que acá son 8 capas, ¿sí? Y cuentan como primera la pigmentaria. No todos contamos a la primera como la pigmentaria. Como que la pigmentaria es otra. Bien, hasta acá preguntas antes de pasar a las partes de la retina. ¿No? Es eso, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa con la retina? Que la retina tiene estructuras. Esto ustedes ahora no lo tienen que saber tan bien porque lo van a tener que ver. Esto es lo que se describe en oftalmología demasiado. O sea, en oftalmología ustedes les van a decir que se los explicaron mal en anatomía porque sinceramente nosotros no se suele tomar esto porque no es algo macroscópico. No van a hacer un fondo de ojo en el práctico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una estructura que se llama fobia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la fobia y el resto de la retina? Sí, que tiene individualmente una bipolar con un fotorreceptor, con un ganglionar. Es como que es uno y uno y uno, ¿no? Bien, o sea, ¿qué significa eso? Que es mucho más sensible. Más Como concentración. Bien, más concentración de receptores, que viene a ser lo que vemos acá, ¿lo ven? O sea, si nosotros vemos esto, desde el lateral vemos el disco, que es donde sale el nervio óptico. A esto se le llama disco, ¿sí? Que es donde sale, o sea que acá no tenemos receptores. Esto es lo que nosotros entendemos como punto ciego, que esto sí lo podrían hacer, pero no ahora. Pero ven que hay una parte en su campo visual que vamos a ver más adelante que es ciego. ¿Por qué? Porque la luz o la imagen se proyecta a este espacio. Y como en este espacio nosotros no tenemos receptores, no lo vemos. ¿Bien? Y después tenemos otro que es lateral, que se llama fobia, que es el punto de mayor resolución, o sea, tengo mayor cantidad de receptores. Eso descrito de esta forma. Si lo vemos de otra forma, o sea, si vemos los conos y los bastones, ¿qué cosa nosotros consideramos como fobia? La parte más fina estrecha. de la retina, pero que además tiene conos. Esto se los comento, no lo tienen que saber, pero los conos son los que nosotros usamos para ver cuando hay luz o cuando no hay luz. Cuando hay luz. Cuando es luz Cuando hay luz. diurna. Son los Bien, o tricromáticos. sea que de día, digamos. Y bastones cuando es de noche. ¿Sí? Eso como comentario. Pero sepan que dentro de la fobia tenemos un centro que se llama fobiola, que está dentro de la fobia. Y ese centro tengo el mayor cúmulo de conos como se ve en esta imagen. ¿Sí? Bien. Y por último, la imagen esta que está acá abajo, que sería la proyección desde, como que lo estamos viendo desde anterior, desde el lente. Entonces vemos el centro lleno de conos y después vemos la proyección de conos y bastones. ¿Se entiende? Esto sería la fobia y la parte más central de la fobia sería la fobiola. Bien. Y el disco, obviamente, hacia medial, por donde entran a la retina las ramas venosas
vena y arterias centrales, que es lo que vemos acá. O sea que hay un punto donde vamos a ver, ustedes no lo tienen que saber, pero si ustedes ven o googlean fondo de ojo, van a ver que hay un lugar donde salen todas las arterias y venas, como que si fuese una araña. Entonces, donde ustedes ven que salen todas las arterias es del disco, como si fuese una araña, ¿sí? Este punto. Y que va a relacionarse hacia como de una forma centrífuga con todos los vasitos hacia alrededor. Y después tenemos lo que decíamos antes, que decía Axel, que me preguntaba, la arteria ciliar siempre por fuera del nervio óptico y la arteria central por dentro del nervio óptico. Que ahora nosotros entendemos que el nervio óptico en realidad es un cúmulo de células o de axones de las ganglionar. Esto es lo que tienen que saber, si no olvídense de la capa laminar, retrolaminar, esto no nos interesa.